Bien, en esta ocasión nos toca hacer una lectura acerca de miembro superior. Específicamente vamos a dedicarnos a hablar sobre los vasos del miembro superior y vamos a empezar con la arteria braquial y ahí nos vamos a dirigir hacia distal. Bien, para comenzar con la arteria braquial vamos a mencionar un poco lo que es el trayecto y la dirección. Nuestra arteria braquial va a estar situada en la región anterior del brazo y el codo, ¿sí? Se va a extender justamente, o sea, su límite superior va a ser justamente la continuación de la arteria axilar. Y el reparo anatómico que vamos a tomar para ese límite va a ser el borde inferior del músculo pectoral mayor, que más o menos va a pasar a este nivel, ¿sí? Su inserción va a pasar aproximadamente por este nivel. Entonces, a partir de aquí vamos a decir que es la arteria braquial propiamente dicha ya. Y va a seguir esta dirección hacia distal, se va a dirigir hacia la cara anterior de la articulación del codo y en ese lugar va a terminar dando sus dos ramas terminales, vale la redundancia, las arterias radial y cubital respectivamente. Su rama lateral va a ser la arteria radial y la rama medial sería la arteria cubital que podemos ver aquí. Bueno, según su dirección, ¿verdad? Esta arteria es prácticamente rectilínea, va a seguir un trayecto recto, básicamente en todo ese trayecto que sigue, dirigiéndose oblicuamente hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Hacia abajo y hacia afuera del centro del cuerpo. Su trayecto va a estar representado por una línea que va a trazarse desde el vértice de la axila hasta la parte media del pliegue del codo, ¿sí? En la cara anterior de la articulación del codo. Y como podemos ver acá, que al ubicarse en esta porción del brazo, en la porción o en la cara medial del brazo, va a estar rodeada por una especie de cápsula, ¿sí? Por una especie de vaina, ¿sí? Que se forma por las expansiones, por unas expansiones que vienen de los músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial propiamente dicho, ¿sí? Todos estos músculos van a tener una especie de expansiones desde sus fascias y estas fascias van a terminar formando una especie de conducto facial por donde va a discurrir nuestra arteria braquial, ¿sí? Este conducto, esta dependencia de estos músculos se va a denominar conducto braquial, ¿sí? Y es como una manga por donde va a discurrir nuestra arteria braquial, rodeada de otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo sus venas satélites, el nervio mediano, el nervio cubital en parte y también el nervio cutáneo medial del antebrazo. Muy bien, ahora vamos a continuar hablando sobre las relaciones que tiene la arteria braquial justamente en ese trayecto que mencionamos anteriormente, ¿sí? Y vamos a dividir esas relaciones de acuerdo a su extensión, ¿sí? Primero proximalmente o en el brazo y luego vamos a hablar un poco de sus relaciones a nivel del codo o en su porción distal, ¿sí? En el brazo, la arteria braquial va a estar en relación hacia adelante o anteriormente, ¿verdad? Aquí arriba con el borde medial del músculo coracobraquial, hacia arriba aquí como vemos, y un poco más hacia abajo, siempre en la cara anterior, con el borde medial también del músculo bíceps braquial, ¿sí? Entonces hacia arriba con el músculo coracobraquial y hacia abajo con el bíceps braquial, siempre en su borde medial, o sea, el borde medial de estos dos músculos van a estar en contacto con la cara anterior de nuestra arteria, ¿sí? También vamos a tener que se relaciona con el nervio mediano, como podemos ver acá en las imágenes, y vemos que la característica principal de esta relación va a ser que el nervio en su porción superior se va a ubicar en la cara anterolateral de la arteria, en su porción superior. Y a medida que va descendiendo hacia el codo, ¿sí? En todo su trayecto el nervio va a acompañarle a la arteria braquial, pero a medida que va descendiendo en ese trayecto hasta llegar en la fosa del codo, el nervio va a cruzar la cara anterior de nuestra arteria para ubicarse aquí al final hacia el extremo inferior de nuestra arteria braquial a nivel de la cara medial, ¿sí? Entonces vamos a poder ver
que en nuestras dos imágenes podemos ver acá cómo nuestro nervio hace una especie de X así muy alargado, de cruz muy alargada, en donde primero pasa desde la cara anterolateral o desde la porción lateral de la cara anterior de la porción superior de nuestra arteria, y a medida que va descendiendo cruza hacia el lado opuesto y queda hacia la cara medial, ¿sí? Bueno, atrás o en su porción posterior o profunda se va a relacionar justamente en la parte de arriba con una pequeña porción de la cabeza medial del tríceps braquial y una porción también de la cabeza larga del tríceps, ¿sí? Los cuales van a estar separados de nuestra arteria por medio de una extensión también o una dependencia a la fascia, que es un tabique intermuscular, ¿sí? Es una fascia fibrocelular que va a dividir a los grupos musculares anteriores y posteriores de nuestro brazo, ¿sí? Y esta dependencia de la fascia se llama tabique intermuscular medial del brazo. Entonces nuestra arteria braquial viene apoyada o viene acostada o en contacto con este tabique intermuscular medial, y más hacia abajo de esto, continuando en dirección descendente, ¿verdad? La arteria va a estar en contacto en su cara posterior con esta porción pequeña acá que se ve del músculo braquial, ¿sí? Hacia medial o hacia adentro, ¿sí? La arteria braquial va a estar en relación con la fascia del brazo, ¿sí? Pues va a estar superficial, es lo que podemos tocar cuando hacemos el examen de la región de nuestro paquete vascular del brazo, ¿sí? Está prácticamente en contacto nada más que con la fascia del brazo. Inmediatamente superior a esta fascia ya va a estar el tejido celular subcutáneo y la piel. Y también en esta cara va a estar ubicado nuestro nervio cubital, ¿sí? El nervio cubital también va a acompañar en una porción a nuestra arteria braquial y se va a separar de la misma, o sea, se va a alejar de la misma a nivel del nacimiento de una de las colaterales de la arteria braquial que vamos a ver después, que se llama arteria colateral cubital superior. Estas dos arterias esta pareja de nervio cubital más arteria colateral cubital superior van a dirigirse hacia medial, ¿sí? Y hacia atrás, perforando juntos el tabique intermuscular medial que habíamos visto, que habíamos mencionado un poco antes, ¿sí? Entonces los dos, la arteria cubital colateral superior y el nervio cubital van a perforar lo que es el tabique intermuscular medial, pasando hacia atrás a nivel de lo que es el epicóndilo medial, ¿sí? Van a pasar entonces hacia lo que es nuestro grupo muscular posterior, van a atravesar nuestro tabique intermuscular medial y se van a ubicar posterior al epicóndilo medial. Hacia lateral vamos a tener que en esta porción de aquí va a estar relacionado hacia arriba con el músculo coracobraquial, como dijimos hacia la cara anterior, habíamos mencionado también que se relaciona pero con el borde medial del mismo, ¿sí? Entonces hacia lateral vamos a tener que nuestro músculo coracobraquial va a cubrir en esta porción la cara lateral de la arteria, y un poco más hacia abajo va a entrar en contacto con el intersticio que separa justamente el músculo bíceps braquial de nuestro músculo braquial. Entonces nosotros vemos que acá hay una pequeña separación entre la porción distal o nuestro tendón del bíceps braquial y nuestro músculo braquial que está allá en el fondo. Entonces en ese pequeño espacio ahí se va a relacionar nuestra cara lateral de nuestra porción inferior de la arteria braquial. Así también vamos a ver que una vez llegado a lo que sería el codo o en su porción distal, la arteria braquial va a descender por un trayecto que se va a formar entre nuestros elementos musculares acá en el codo, que se llama surco bicipital medial, ¿sí? Acordarnos bien del surco bicipital medial y esos límites, porque vamos a ir mencionándolos en varias oportunidades a través de lo que es esta lectura. Entonces, este surco bicipital medial va a estar limitado hacia lateral o hacia afuera por el tendón del músculo bíceps braquial que estamos viendo acá.
Hacia adentro o hacia medial va a estar el músculo pronador redondo que estamos viendo aquí. Y en el fondo o el piso de esto sería el músculo braquial. O sea, posteriormente va a estar nuestro músculo braquial. Recordemos entonces, hacia lateral nuestro tendón del bíceps braquial, hacia medial nuestro músculo pronador redondo y el piso o el fondo o posterior el músculo braquial, ¿sí? En este lugar nuestra arteria braquial, o al atravesar toda esta porción o todo este surco bicipital medial, nuestra arteria braquial se va a dividir en sus dos ramas terminales, más o menos a la altura de lo que es la línea la línea articular del codo o el pliegue del codo básicamente. En el curso de todo este trayecto, nuestra arteria braquial, recordemos que va a estar acompañada, aparte de los nervios que mencionamos antes, va a estar acompañada por dos venas satélites, ¿sí? Una que siempre es medial y la otra que siempre es lateral, que también podemos verla acá en las imágenes. Bien, sigamos entonces con ya las ramificaciones de nuestra arteria braquial. Muy bien, tenemos dos tipos de ramas, ¿sí? Nuestras ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas terminales vamos a mencionarlas una por una, junto con sus características y ramas ya aparte, ¿sí? Entonces vamos a dedicarnos a ir mencionando en nuestra lectura sobre las colaterales de nuestra arteria braquial. La arteria braquial va a dar numerosas ramas colaterales musculares, pequeñitas, ¿verdad? Para todo lo que sean músculos y tegumentos ahí de la región de la cara anterior del brazo, y así como sus colaterales, como la braquial profunda para la cara posterior, ¿sí? Pero varias de las que vemos aquí son pequeñas ramas colaterales musculares y así luego se denominan, ¿sí? Entonces, como la primera de las ramas colaterales que podemos mencionar en nuestra arteria braquial, van a estar las ramas musculares, ¿sí? Que van a ser para el coracoraquial, para el bíceps braquial y aquí abajo inclusive para nuestro músculo braquial, ¿sí? La siguiente rama que podemos mencionar, o que vamos a mencionar, es la rama deltoidea, ¿sí? Que la podemos ver aquí. Es una rama muscular también, ¿sí? Pero que se distingue de las precedentes en que la mayoría de las veces es constante y que su origen, trayecto y territorio prácticamente no varían, ¿sí? A diferencia de las otras ramas musculares, ¿sí? Esta rama deltoidea nace aquí de la porción superior de la arteria braquial y va a pasar profundamente a los cuerpos musculares del bíceps braquial y el coracobraquial. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo entra en profundidad justamente de estos dos músculos. Y se va a distribuir o va a dar todas sus ramas en la parte inferior del músculo deltoides, ya allí donde se están juntando sus tres vientres o sus tres porciones, y en la porción vecina también del músculo braquial, ¿sí? Bueno, también tenemos a nuestra arteria nutricia del húmero, que es esta que está aquí, que va a entrar a través de lo que es el músculo braquial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agujero nutricio suele estar por debajo de la inserción de este músculo o un poco más arriba por debajo de la inserción de nuestro coracobraquial, ¿sí? Esta arteria va a nacer justamente también en el tercio superior del brazo, de la arteria braquial, o a veces también pueden nacer de una de sus colaterales, ¿sí? Y cuando lo hace así, cuando sale de una de las colaterales, generalmente suele ser de la arteria braquial profunda. Esta arteria nutricia del húmero se va a introducir en el agujero nutricio de nuestro húmero, que está situado a veces, como ya dijimos, inferiormente a la inserción del músculo coracoraquial o a veces abajo justamente de la inserción también de nuestro músculo braquial, ¿sí? En la cara anterior de nuestro hueso húmero. Bueno, tenemos que mencionar también a nuestra arteria braquial profunda, que es esta que se encuentra aquí arriba. Nace justamente bien en la porción superior también de nuestra arteria braquial y es la rama más importante de ella, ¿sí? Es la rama más importante y más voluminosa también. Como ya dijimos, nace cerca de su extremo superior, ¿sí? Y se va a dirigir hacia abajo, ¿sí? Oblicuamente hacia atrás y hacia afuera, ¿sí? O inferior, lateral y posterior, ¿sí?
En esta imagen, que es la vista anterior, vemos cómo se está introduciendo justamente en ese espacio, o sea, se dirige hacia atrás, ¿sí? Y también vemos que se dirige hacia la cara posterior y lateral de la arteria braquial. Entonces esa es su dirección. Y se va a introducir en ese trayecto en el surco del nervio radial que está excavado en la cara posterior de nuestro húmero, entre las inserciones de las cabezas medial y lateral de nuestro tríceps braquial, que podemos ver aquí atrás también, ¿sí? El acceso a este surco que hay en la cara posterior de nuestro húmero y entre los vientres musculares de nuestro tríceps es un intersticio osteomuscular que algunos autores llaman hendidura o triángulo húmero-tricipital, ¿sí? Entonces es importante también que nos acordemos acá de un poco de topografía y recordemos los triángulos acá de la axila, ¿sí? O de los redondos también, como se llaman, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro húmero, acá está el redondo menor, acá está el redondo mayor, y esto que le cruza acá en el medio es la cabeza larga de nuestro tríceps braquial, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos tres polígonos, por decirlo así, que se forman, o tres espacios, ¿sí? Este espacio que está aquí se llama, es un triangulito, entonces se llama triángulo, ¿sí? Homotricipital, porque está entre el omóplato y el tríceps, o los dos redondos y el tríceps. Más lateralmente al mismo vamos a tener un cuadradito y se llama cuadrilátero húmero-tricipital, porque los límites son hacia arriba el redondo menor, hacia abajo el redondo mayor, hacia afuera o lateral el húmero, y hacia adentro o medial nuestra cabeza larga del tríceps, y inferior a este cuadradito vamos a tener a un espacio triangular que es el que mencionamos antes, por donde pasa nuestra arteria braquial profunda y el nervio radial, ¿sí? Que se llama hendidura húmero-tricipital o triángulo húmero-tricipital, que está delimitado hacia arriba por el músculo redondo mayor, hacia afuera por el húmero y hacia adentro por la cabeza larga del tríceps, ¿sí? La arteria justamente va a recorrer este surco recubierta por las cabezas larga y lateral del músculo tríceps braquial, ¿sí? Podemos ver acá que el músculo está seccionado para que podamos ver justamente ese trayecto, esa dirección que sigue la arteria. Y va a dar origen a múltiples ramas acá colaterales que van a ser destinadas prácticamente todas para todos los vientres del músculo tríceps, ¿sí? Y justamente una de ellas, que es la más voluminosa, se llama arteria de la cabeza medial, que va a cruzar la cara anterior de nuestro nervio radial, que es este que se ve aquí, ¿sí? Este que se ve aquí está cruzando la cara anterior de nuestro nervio radial y es una de las ramas más voluminosas de la arteria braquial profunda. Recuerden que se llama arteria de la cabeza medial y que cruza la cara anterior de nuestro nervio radial. Así entonces, la arteria braquial profunda continúa su trayecto, ¿sí? Continúa su trayecto y llega así hasta el borde anterolateral del húmero, hasta aquí abajo llega. Y acá va a terminar dividiéndose a una altura variable, pero siempre cerca y superior al epicóndilo lateral en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? La rama anterior, que la vemos aquí, va a discurrir en el surco bicipital lateral, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que había un surco bicipital medial, ¿sí? Por donde pasa la arteria braquial ya en el codo. Y esta arteria o la rama anterior de nuestra braquial profunda va a pasar por el surco bicipital lateral, cuyos límites son el músculo bíceps braquial y braquial hacia adentro o medialmente, el músculo braquiorradial y los extensores radiales del carpo lateralmente, ¿sí? Y en el fondo generalmente está el supinador. Entonces, esta rama, la rama anterior, que va a discurrir por el surco bicipital lateral, recordemos eso, se va a anastomosar anteriormente a la articulación del codo, o hacia adelante, o en la cara anterior del codo, con la arteria recurrente radial, que es una colateral de la arteria radial que vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien. Hablamos de la rama anterior de nuestra braquial profunda, nos toca mencionar también la rama posterior de la misma, ¿sí?
La rama posterior, que la podemos ver aquí, ¿sí? Este es el epicóndilo lateral y acá atrás está nuestra rama posterior, aquí en una línea de puntos, ¿sí? Desciende posteriormente al tabique intermuscular lateral de nuestro brazo. Acordémonos que hacia el medio, ¿sí? Hacia medial teníamos un tabique intermuscular medial que era atravesado o era perforado hacia atrás por la arteria colateral cubital superior. Habíamos mencionado eso ya antes en las relaciones y vamos a hablar otra vez de eso cuando veamos esa rama. Pero hay que acordarnos que también tenemos un tabique intermuscular lateral, ¿sí? Y esta rama posterior justamente se encuentra detrás de ese tabique intermuscular lateral y se va a anastomosar aquí con la arteria recurrente interosa o interosa recurrente, que es una rama colateral de la arteria cubital, ¿sí? O más bien de su rama interosa posterior. Pero hay que acordarnos entonces de que la rama anterior de la braquial profunda se va a anastomosar hacia adelante, como vemos aquí, con la arteria recurrente radial, y la rama posterior detrás del tabique intermuscular lateral se va a anastomosar con la arteria interosa recurrente, ¿sí? No olvidemos eso porque también vamos a tener que ver círculo arterial del codo más tarde. Aquí entonces cambiamos de diapositiva y continuamos con las últimas colaterales de nuestra arteria braquial, ¿sí? La arteria braquial va a dar también una arteria a este nivel que se llama arteria colateral cubital superior, ¿sí? Que ya habíamos mencionado también hace rato, pero ahora vamos a ver bien así su trayecto y por sus relaciones. La arteria colateral cubital superior se va a separar de la arteria braquial un poquito inferiormente al nacimiento de la arteria braquial profunda, ¿sí? En este punto podemos ver dónde nace nuestra arteria braquial profunda y bien abajo el nacimiento de la arteria colateral cubital superior. Se dirige hacia abajo un poco posteriormente y hacia medial, y dirigiéndose hacia atrás va a atravesar, como ya dijimos antes, el tabique intermuscular medial del brazo junto con su pareja, que es el nervio cubital, a quien va a acompañar en toda esta región posterior del brazo hasta la cara posterior del codo, ¿sí? Entonces, nuestra arteria colateral cubital superior desciende, acá vemos cómo perfora nuestro tabique intermuscular medial y desciende posterior al mismo hasta el epicóndilo medial, y acá se va a anastomosar con la rama posterior de la arteria recurrente cubital, que es una rama colateral de la arteria cubital que vamos a ver más hacia adelante, ¿sí? Las ramas de esta arteria colateral cubital superior, porque es un poco extenso su trayecto, también van a dirigirse para los músculos braquial, tríceps braquial y a la parte medial de la articulación del codo, en donde va a constituir una porción también de la red articular del codo que vamos a ver también más adelante en específico, ¿sí? Entonces acordémonos que la arteria colateral cubital nace por debajo de la arteria braquial profunda, se dirige hacia medial, hacia abajo y hacia atrás, perforando el tabique intermuscular medial del brazo, y va a descender junto con el nervio cubital hasta la cara posterior de nuestro epicóndilo medial, ¿sí? En la cara posterior y medial de la articulación del codo, ¿ok? Bien, y por último sería nuestra arteria colateral cubital inferior, ¿sí? La arteria colateral cubital inferior, que se ve un poquito más aquí abajo, nace de la arteria braquial aproximadamente a 3 o 4 centímetros superior al pliegue del codo, ¿sí? O 2 traveses de dedo también. Se dirige inferior y medialmente y se divide un poco superior al epicóndilo medial, ¿sí? En dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Entonces aquí tenemos en otra imagen a nuestra arteria colateral cubital inferior, y vemos como poquito arriba de nuestro epicóndilo medial se divide en sus dos ramas, anterior y posterior. La rama anterior va a descender
anterior al epicóndilo medial y se anastomosa con la rama anterior de la arteria recurrente cubital, que ya dijimos que es rama de la arteria cubital, vamos a ver más adelante eso. Y la rama posterior va a descender posteriormente al epicóndilo medial y se va a anastomosar con la rama posterior de la recurrente cubital, ¿sí? Posteriormente, esta rama hacia arriba y superiormente al epicóndilo medial va a dar una ramificación que va a cruzar hacia el otro lado la fosa olecraniana, ¿sí? En la cara posterior de nuestro codo estamos hablando de esto. En la cara posterior del codo, superiormente a la fosa olecraniana, esta rama posterior de la arteria colateral cubital inferior va a dar una rama transversal que se va a anastomosar con la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿sí? Constituyendo una de las ramas más importantes entre los dos círculos periepicondilios, ¿sí? Que vamos a mencionar también un poco más adelante, ¿sí? No se preocupen por eso. Muy bien, ahora vamos a mencionar o hablar sobre lo que es o son las ramas terminales de nuestra arteria braquial, ¿sí? Con esto ya nos introducimos lo que es antebrazo y de aquí nos dirigimos hacia distal, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre la arteria radial y aquí vamos a cambiar nuestra diapositiva y vamos a hablar sobre el trayecto y la dirección. Muy bien, la arteria radial es una de las ramas terminales de nuestra arteria braquial y se constituye como la rama la rama de bifurcación lateral de la arteria braquial, ¿sí? Esta se va a extender sobre la cara anterior del antebrazo, como estamos viendo aquí, ¿sí? Esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Entonces acá vemos que la arteria se extiende sobre la cara anterior del antebrazo y al llegar a su extremo distal se va a pasar o va a cruzar hacia la cara dorsal del carpo, ¿sí? Va a ir desde la fosa del codo y llega hasta la palma de la mano. En principio el trayecto que tiene es oblicuo hacia abajo o inferior y lateral, ¿sí? Se extiende hasta el extremo inferior aproximadamente del radio. Y después, una vez que llega ahí a lo que es el extremo inferior del radio, cruza o rodea la articulación del carpo hacia su lado lateral o hacia su extremo lateral y alcanza la cara dorsal de este en el extremo superior del primer espacio interóseo, ¿sí? Acá tenemos una imagen de una mano, ¿sí? De una mano junto con el carpo y vemos cómo en el extremo inferior del radio, acá la arteria radial cruza acá por encima de lo que es el trapecio y el primer metacarpiano y se hace posterior, ¿sí? Cruza hacia el dorso de la mano. Una vez estando hacia el dorso de la mano, la arteria va a atravesar ese espacio, ese primer espacio interóseo, de posterior hacia anterior y va a penetrar en lo que es la parte profunda de la palma de la mano, en donde se va a anastomosar con la rama palmar profunda de la arteria cubital que está por aquí, ¿sí? Y va a formar el arco palmar profundo, ¿sí? Del cual vamos a dedicar una parte exclusiva, ¿sí? Según las relaciones, en el antebrazo, ¿sí? Aquí arriba, la arteria radial va a bajar o va a descender siguiendo una línea que es más o menos la unión de un punto en el medio de la cara anterior del codo hasta el canal de pulso, ¿sí? Y en ese trayecto se va a encontrar en relación hacia atrás o posteriormente y de superior hacia inferior o de proximal hacia distal con las siguientes estructuras musculares. Primero, con el músculo braquial, que vemos aquí abajo un poquitito, nada más ya de su inserción. El tendón del músculo bíceps braquial, que está aquí seccionado, ¿sí? Está aquí seccionado. Luego tenemos a nuestro músculo supinador, que está acá abajo, ¿sí? En donde vemos que el nervio radial también se introduce entre sus fascículos a este nivel. Entonces la arteria radial está acostada o está apoyada encima de nuestro músculo supinador. Aquí vemos nuestro músculo pronador redondo, ¿sí? En que está seccionado también para poder ver la fosa cubital, pero vemos cómo se relaciona en este segmento con el músculo pronador redondo.
el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Que vemos por debajo ya, más dirigiéndonos más hacia distal ya, el flexor superficial de los dedos, más bien hacia su fascículo de inserción radial, ¿sí? Porque el cubital va hacia el epicóndilo medial y el radial se extiende más hacia distal, ¿sí? También se relaciona con él en su región posterior. El flexor largo del pulgar, ya introduciéndonos en lo que sería el canal de pulso, ¿sí? Acá el flexor largo del pulgar que se encuentra aquí atrás, y el pronador cuadrado, el músculo pronador cuadrado que se encuentra debajo de todo esto, ¿sí? Vamos a verlo más específicamente cuando veamos las ramas de la cara de dorsales del carpo, ¿sí? De la arteria radial. Hacia adelante o anteriormente, la arteria radial está cubierta en su parte superior, como vimos aquí arriba, por el músculo braquirradial, ¿sí? En este caso el músculo braquirradial está rebatido, ¿sí? Está rebatido y vemos cómo cubre primero al nervio radial, la rama superficial del nervio radial, y junto con él a la arteria radial también un poco más hacia abajo, ¿sí? En la parte inferior del antebrazo, el músculo braquirradial se va volviendo tendinoso, ¿sí? Se va volviendo tendinoso y se va estrechando. Y la arteria en esa porción ya pasa de estar abajo del músculo o profundo al músculo a ponerse medial al tendón del mismo, ¿sí? Y se va a ubicar en el espacio que se llama canal de pulso. Va a recorrer lo que se llama canal de pulso, ¿sí? Y ya se va a ubicar inmediatamente profundo a la fascia nada más, ¿sí? Por eso se llama canal de pulso, no nos queda cerca para el examen físico ya. Entonces el tendón del braquirradial va a quedar lateral a la arteria y la arteria va a estar cubierta nada más que por la fascia a ese nivel, ¿sí? En la parte inferior del antebrazo, anterior a los músculos flexor largo del pulgar y pronador cuadrado, como podemos ver acá, ¿sí? Está seccionado nuestro músculo flexor radial del carpo, y por debajo del flexor radial del carpo, de ese tendón que está seccionado, podemos ver a nuestro músculo pronador cuadrado, y ligeramente medial al mismo a nuestro músculo flexor largo del pulgar, ¿sí? Entonces, anterior a estos músculos, la arteria va a recorrer, como ya habíamos dicho antes, el canal de pulso, que está comprendido entre el tendón del músculo braquiorradial lateralmente aquí y el tendón o el músculo flexor radial del carpo medialmente, que se encuentra seccionado aquí, ¿sí? Entonces estas dos líneas van a ser las que encierran a nuestro canal de pulso, y la arteria va a recorrer en esa porción ese segmento o ese reparo anatómico, ¿sí? La arteria radial va acompañada prácticamente en toda su parte lateral hasta la mitad o el tercio inferior del antebrazo por el ramo superficial del nervio radial, como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces el nervio radial viene y más o menos aparece a nivel del surco bicipital lateral, como ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Y ahí da su rama profunda que entra entre los fascículos del músculo supinador, y la rama superficial se extiende por encima del músculo supinador y se encuentra junto a la arteria radial, acompañándolo en su cara lateral, ¿sí? Ya llegando al carpo acá, podemos observar cómo la arteria va a bordear el ligamento colateral radial del carpo, ¿sí? Lo que sería a nivel de nuestro retináculo de los flexores, cruzando hacia la cara lateral del mismo, ¿sí? Pasando profundamente a los tendones del músculo abductor largo y extensor colto del pulgar, ¿sí? Aquí podemos ver cómo vienen juntos nuestros dos músculos de la primera celda de nuestro retináculo de los extensores, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿sí? Entonces, en principio, la arteria pasa profunda primero a estos dos músculos o a sus tendones respectivamente. Terminando de pasar por debajo o siguiendo hacia adelante o hacia inferior, la arteria penetra en lo que sería la tabaquera anatómica, ¿sí? La tabaquera anatómica está cruzada entonces por la arteria radial en su parte inferior, y en esta porción la arteria pasa exclusivamente aplicada sobre el hueso trapecio, ¿sí? Sobre el hueso trapecio en la porción superior de nuestro, o en la articulación con la porción superior de nuestro primer hueso metacarpiano, ¿sí?
Y al cruzar nuestra tabaquera anatómica y al detenerse o pasar a través de lo que sería la cara lateral de nuestro trapecio, va a pasar enseguida a través o por debajo de la cara profunda del tendón del músculo extensor largo del pulgar. Y una vez pasado el tendón del músculo extensor largo del pulgar, va a meterse en el extremo superior del primer espacio interóseo del metacarpo, ¿sí? Atravesando primero el primer músculo interóseo dorsal, luego el primer músculo interóseo palmar, así llegando a lo que es la porción profunda de la palma de la mano para constituirse luego en lo que sería el arco palmar profundo. Súper. Entre nuestras ramas colaterales entonces de la arteria radial, tenemos que decir que la arteria radial da origen a un gran número de pequeñas colaterales destinadas al radio, a los músculos cercanos a ella y a los tegumentos de la región lateral del antebrazo, ¿sí? De estas sus ramas más importantes son la arteria recurrente radial, la arteria palmar del carpo, la arteria palmar superficial, la arteria dorsal del pulgar, ¿sí? La arteria dorsal del carpo y la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo, ¿sí? Que vamos a verlas una a una todas, ¿ok? Muy bien, acá vamos a empezar entonces con lo que es nuestra arteria recurrente radial. La arteria recurrente radial, como vemos aquí, nace del extremo superior de la arteria radial y asciende oblicuamente hacia arriba, porque asciende, y hacia el lateral, ¿sí? Oblicuamente asciende hacia el lateral en el surco bicipital lateral. ¿Se acuerdan de nuestro surco bicipital lateral que habíamos dicho antes? El surco que se encuentra comprendido, o que es el intersticio comprendido entre los músculos braquirradial y extensor radial largo del carpo lateralmente, ¿sí? Por aquí, y hacia medial vamos a tener al bíceps braquial y al músculo braquial, ¿sí? Entonces, entre estos dos grupos vamos a tener un espacio pequeño que se llama surco bicipital lateral. Y en ese espacio va a pasar nuestra arteria recurrente radial. Una vez alcanzado el extremo superior de este surco, vamos a tener que nuestra arteria recurrente radial se va a anastomosar aquí, como podemos ver, con la rama anterior de la arteria braquial profunda. ¿Se acuerdan de la braquial profunda? Venía por la cara posterior de nuestro húmero, ¿sí? Y llegaba hacia el extremo lateral del mismo, ¿sí? Sobre el epicóndilo lateral. Y una vez ahí, la rama anterior de la arteria braquial profunda, como vemos acá, está cruzando nuestro tabique intermuscular lateral. ¿Se acuerdan? Lo perforaba y cruzaba hacia lo que es la cara anterior de la articulación del codo. Y una vez hacia adelante o en la cara anterior del mismo, se une o se anastomosa con nuestra arteria recurrente radial, como podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, la arteria recurrente radial se une con la rama anterior de nuestra arteria braquial profunda. Vamos a acordarnos de eso, ¿ok? Luego vamos a tener a la arteria palmar del carpo, ¿sí? Bien en el extremo inferior, ya prácticamente a nivel de lo que es el extremo inferior de nuestro hueso radio ya, ¿sí? Entonces, la arteria palmar del carpo, como la vemos acá, o arteria carpiana palmar, es una arteria delgada y nace de la arteria radial aproximadamente, como vemos acá, a la altura del borde inferior del músculo pronador cuadrado, ¿sí? Acá tenemos el pronador cuadrado y a ese nivel nuestra arteria radial va a dar esta pequeña ramita que es la rama palmar del carpo, ¿ok? En este caso se va a dirigir transversalmente hacia el lado opuesto y en sentido medial, y se van a anastomosar con una rama del mismo nombre, pero que es rama de la arteria cubital, como la estamos viendo aquí, ¿sí? Ubicándose bien, siguiendo la dirección de lo que es el borde inferior de nuestro pronador cuadrado, ¿ok? Entonces, esa es la ramita que se llama palmar del carpo, ¿está? Después de eso, nos toca mencionar a lo que es la rama palmar superficial, ¿sí? La rama palmar superficial es particular porque es de volumen muy variable y también su trayecto y sus relaciones, ¿sí? Puede o no estar presente, ¿sí? Pero cuando está presente, esta arteria palmar superficial nace de la arteria radial
en el punto en el que cambia de dirección, ¿sí? En el punto en el que cambia de dirección, porque la arteria radial descendía hasta lo que es el carpo, hasta llegar a nuestra tabaquera anatómica, y de ahí rodeaba al ligamento anular del carpo y se ubicaba en la región del dorso de la mano. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, en ese punto en donde la arteria cambia de dirección, va a dar esta pequeña ramita que se llama rama palmar superficial, ¿sí? Entonces, se va a dirigir esta rama inferior y medialmente, ¿sí? Oponiéndose a la dirección natural de la arteria radial, y va a cruzar el extremo superior de la eminencia tenar, ¿sí? De los músculos o del grupo muscular que va a formar la región tenar, ¿ok? Esa arteria puede pasar por delante, puede pasar posterior o puede pasar en el espesor de nuestro músculo abductor corto del pulgar, ¿sí? O sea, no está bien decir que pasa adelante nomás, que pasa atrás nomás, porque puede pasar en el intersticio de ese músculo o a través de sus fibras, puede pasar profundo a ese músculo o puede pasar superficial a ese músculo, ¿sí? Y una vez que alcanza la palma de la mano, como vemos aquí, alcanzó ya la palma de la mano ahí, la arteria cambia su dirección, se dirige más hacia medial y se va a anastomosar con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial, ¿sí? Y esta arteria va a contribuir también, ¿verdad?, a la vascularización de justamente los músculos que forman la eminencia tenar, y como ya dije antes, puede llegar a ser inconstante, se puede llegar a faltar esa arteria, y generalmente cuando esto es así, la arteria cubital es la que va a proporcionar a las ramas que constituirían el arco palmar superficial que vamos a ver luego, ¿sí? Aquí cambiamos un poco de diapositiva y vamos a hablar sobre la siguiente rama colateral de nuestra arteria radial, ¿sí? Tenemos aquí a nuestra arteria dorsal del pulgar, que es una ramita muy delgada que se origina de la arteria radial profunda, justo aquí en donde los tendones del músculo abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar se reúnen, ¿sí? Aquí tenemos que estos dos tendones de estos músculos se reúnen, y en este punto es el nacimiento de la arteria dorsal del pulgar. Esta arteria así finita va a dirigirse, como podemos ver acá, sobre la cara dorsal del primer hueso metacarpiano y de la falange proximal del dedo pulgar, recorriendo este trayecto que está dentro de lo que sería el extremo distal de la tabaquera anatómica. Luego vamos a tener al nacimiento de nuestra rama dorsal del carpo, ¿sí? A la rama dorsal del carpo que está acá de nuestra arteria radial, ¿sí? Esta arteria tiene su origen también en lo que es la tabaquera anatómica, un poco por arriba del nacimiento de nuestra arteria dorsal del pulgar, ¿sí? Esta se va a dirigir transversalmente, como podemos ver acá, en sentido medial, y desde el otro lado se va a anastomosar con una rama del mismo nombre, pero de la arteria cubital, ¿sí? Esta anastomosis va a terminar formando lo que se conoce como red dorsal del carpo, que vamos a ver bien en específico en los arcos vasculares de la mano. ¿Está? Y por último, toca mencionar a la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo, ¿sí? La arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo se menciona aparte de las otras metacarpianas dorsales, o la segunda, la tercera y la cuarta metacarpiana dorsal de los espacios interóseos. ¿Por qué? Porque estas otras nacen de la red dorsal del carpo, como vamos a ver después. En cambio, la primera arteria o la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo nace directamente de la arteria radial antes de que ésta atraviese el primer músculo interóseo dorsal, antes de que cambie su dirección de posterior hacia anterior para dirigirse hacia la palma de la mano. ¿Está? Y asimismo, esta arteria se va a dividir en las arterias digital, como vemos acá, en la arteria digital dorsal medial del pulgar y en la arteria digital dorsal lateral del índice. Y con esto concluimos lo que serían las ramas colaterales de nuestra arteria radial. Cabe resaltar que vamos a mencionar también el tema del arco
o de la red dorsal del carpo más adelante a nivel de lo que sería los arcos vasculares de la mano, ¿sí? Bien, continuando con lo que son las ramas terminales de nuestra arteria braquial, tenemos a la siguiente, que es la arteria cubital, ¿sí? La arteria cubital es nuestra rama de bifurcación medial de la misma y es bastante más voluminosa que la arteria radial, ¿sí? Podemos ver en el codo, acá en la cara anterior del codo, la ramificación y su posterior dirección y trayecto. Esta se encuentra en la cara anterior del antebrazo y se ubica en la porción medial del mismo, ¿sí? Y se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, en donde va a terminar formando lo que es el arco palmar superficial. Ahí, a partir de su origen, la arteria se va a dirigir hacia abajo y hacia medial, ¿sí? Hacia abajo y hacia adentro, como podemos ver acá, en un trayecto ligeramente oblicuo, ¿sí? Una vez que llega a la unión del tercio proximal con los dos tercios distales, esta dirección va a cambiar y se va a dirigir en forma vertical hacia abajo, ¿sí? Va a seguir una línea más o menos que se extiende entre el borde del epicóndilo medial y el hueso pisiforme, ¿sí? Esa es una línea que va a hacer referencia para la dirección de la arteria cubital y también del nervio cubital. Desde aquí se va a dirigir hasta lo que es el borde inferior del retináculo de los músculos flexores y va a inclinarse lateralmente a partir de ese punto para terminar anastomosándose con la rama palmar superficial de la arteria radial que ya habíamos visto, conformando así el arco palmar superficial. Bien, hablemos un poco sobre las relaciones entonces de nuestra arteria cubital. Bien, acá arriba en el tercio superior ya del antebrazo, la arteria va a discurrir así progresivamente hacia abajo, cubierta principalmente por el músculo pronador redondo, que acá está seccionado, ¿sí? Y por el arco del músculo flexor superficial de los dedos, básicamente, o más específicamente por su tendón que va al epicóndilo medial, ¿sí? Y por detrás, ¿sí? Como vemos acá, está rebatido o está seccionado o resecado el músculo superficial de los dedos, el flexor superficial de los dedos. Tenemos en el fondo al flexor profundo de los dedos. Y la arteria en este lugar está apoyado contra, o sea, posteriormente se relaciona con el músculo flexor profundo de los dedos ahí abajo, ¿ok? Básicamente los músculos epicóndilos mediales, como ya dijimos, el pronador redondo y el músculo flexor superficial de los dedos van a cubrir a la arteria, ¿sí? O le tapan a la arteria, va a estar en su cara anterior, y en la cara posterior va a estar el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Más o menos antes de meterse dentro de lo que sería el arco del flexor superficial de los dedos, el nervio mediano va a cruzar a la arteria, ¿sí? Recordemos que el nervio mediano en esta porción se encontraba en la cara lateral de la arteria braquial, ¿sí? Y se dirige hacia abajo a partir de ahí, a la cara medial, disculpen, a la cara medial de la arteria braquial, y se dirige inferior a partir de ese sitio. Entonces, siguiendo aquí el recorrido de lo que sería nuestra arteria cubital, vemos como el nervio medial le cruza por enfrente y pasa de estar medial a la arteria cubital a ubicarse hacia el lateral, ¿sí? Le cruza por arriba. Y descendiendo más ya hacia los 2/3 inferiores del antebrazo, la arteria cubital también se relaciona hacia atrás, o sigue relacionándose hacia atrás con el flexor profundo de los dedos, y bien hacia abajo, como podemos ver acá, con el pronador cuadrado, ¿sí? Acá abajo está el pronador cuadrado y hasta su borde inferior va a estar todavía acompañando la arteria cubital, o sea, hasta ahí va a llegar en su relación posterior. Por delante o anteriormente, la arteria va a estar recubierta por la hoja profunda de la fascia del antebrazo, o sea que está prácticamente superficial ya. Y la arteria que hacia arriba ya se separó del flexor superficial de los dedos, se va a poner en relación con el flexor cubital del carpo, al que podemos ver acá, ¿sí? Y descendiendo hacia lo que sería el carpo,
vamos a ver cómo en las proximidades ya del pisiforme, como podemos ver acá, el músculo flexor cubital del carpo se va a convertir en tendón, ¿sí? Y este tendón va a colocarse o va a ubicarse medial a lo que va a ser el nervio y la arteria, ¿sí? Eso también es una relación muy importante. Ya a la altura de lo que sería el carpo, la arteria cubital, como podemos ver acá, va a pasar lateralmente al hueso pisiforme, ¿sí? Acá está nuestro pisiforme y la arteria junto con el nervio pasan lateral a él, ¿ok? Y por detrás acá podemos ver este ligamento que es el ligamento transverso del carpo o retináculo de los músculos flexores del carpo, ¿ok? Y sobre la cara anterior del mismo, como ya dijimos. Esta porción que está pasando acá por delante o anterior al músculo, al ligamento transverso del carpo o el retináculo de los flexores, está cubierta por una expansión, ¿sí? Por una expansión, una dependencia del músculo flexor cubital del carpo y por las fibras más superiores del retináculo de los músculos extensores. ¿Por qué extensores? Porque estas fibras que vienen del dorso del carpo van a rodear en forma de un anillo y van a comunicarse con las fibras del retináculo de los músculos flexores, ¿sí? Estas fibras que vienen del dorso de la mano, bien del retináculo de los extensores, van a rodear lo que sería el extremo o el borde medial de nuestro carpo y van a terminar cayendo encima del flexor cubital del carpo y cruzando por arriba del nervio y de la arteria, como podemos ver acá, insertándose o uniéndose a las fibras o algunas fibras de lo que sería el retináculo de los músculos flexores. Por lo tanto, y de ese modo la arteria cubital va a quedar comprendida, va a pasar a través de un conducto osteofibroso, ¿sí? De un conducto, porque está cerrado por estas tres paredes así, que está acá arriba, distinto del conducto carpiano. O sea, la arteria cubital y el nervio cubital no pasan por el conducto carpiano, pasan por fuera del retináculo de los músculos flexores. Y este conducto va a estar formado medialmente por el hueso pisiforme, como vemos acá. Hacia abajo o posteriormente va a ser el retináculo de los músculos flexores y anteriormente vamos a tener que esta expansión, como habíamos dicho, del músculo o una dependencia, ¿verdad? Expansión o dependencia del flexor cubital del carpo y estas fibras que vienen del dorso del carpo desde lo que sería el retináculo de los músculos extensores. Esto se conocía o se conoce como el conducto de Guyon. Bueno, vamos a empezar mencionando entonces lo que son nuestras ramas colaterales de la arteria cubital. De estas ramas o la arteria cubital va a proveer de ramas que están destinadas justamente a los músculos vecinos, ya sea en la región del codo o también para la articulación del codo, un poco más arriba por su rama recurrente y para los tejidos que se encuentren en la región del antebrazo también. De estas ramas, las ramas principales van a ser las que vamos a ver acá: la recurrente cubital, la interosa común y sus ramas, la dorsal del carpo, la palmar del carpo, ya a nivel de lo que es la muñeca, ¿sí? Y la palmar profunda y la anastomótica con el arco palmar profundo, que son ya en la mano y los constituyentes de los arcos vasculares de la mano, que también vamos a mencionar en particular cada uno. Empezamos entonces con lo que sería la arteria recurrente cubital, ¿sí? La arteria recurrente cubital, como la podemos ver aquí, se distribuye sobre todo irrigando a los músculos epicondilos mediales. Nace de la arteria cubital cerca de su origen y se dirige hacia arriba y medialmente. No tarda en dividirse en dos ramas, una anterior y otra posterior. Esto, de acuerdo a la literatura que veamos, puede ser ligeramente diferente. ¿A qué me refiero? A que hay ocasiones, por ejemplo, en diversas imágenes de los atlas, en donde también vamos a tener que no hay un tronco de la arteria recurrente cubital, sino que hay
dos, o sea, las dos arterias, la recurrente cubital anterior van a ser aparte de la recurrente cubital inferior, ¿sí? Pero a fines prácticos y de nuestro material nacen de un tronco común que se llama arteria recurrente cubital y de ahí se ramifica, ¿sí? Vamos a tener entonces una rama anterior y una rama posterior, ¿ok? Entonces la rama anterior de la arteria recurrente cubital, que está aquí, va a ascender por el surco bicipital medial, ¿sí? Recordemos entonces siempre otra vez que anteriormente al músculo braquial se va a ubicar, o sea, el fondo del surco bicipital medial es el músculo braquial, el músculo pronador redondo se encuentra medialmente y el músculo bíceps braquial se va a encontrar lateralmente, ¿ok? Es el mismo surco que recorre nuestra arteria braquial antes de bifurcarse en sus ramas terminales. Recuerden también que esta rama anterior va a pasar por ahí, ¿sí? Va a subir. La arteria braquial desciende a través de ese surco y nuestra arteria o la rama anterior de la recurrente cubital sube por ese surco. Y llegando al extremo superior del surco bicipital medial, vamos a tener que la arteria recurrente cubital en su rama anterior se anastomosa con la rama anterior de la colateral cubital inferior, que es rama de la arteria braquial, ¿sí? Recordemos eso, la arteria colateral cubital inferior se dividía en dos ramas, una anterior y otra posterior. La anterior desciende por el surco bicipital medial, como podemos ver acá, y se encuentra en ese mismo surco con la rama anterior de la arteria recurrente cubital, ¿sí? Formando parte también de lo que va a ser nuestro surco epicondilio medial o pericondilio medial, ¿sí? de los arcos vasculares del codo, al cual nos vamos a referir enseguida. Y también tenemos a una rama posterior de la arteria recurrente cubital, que es la que se ve más por aquí, ¿sí? Acá podemos ver, en esta imagen podemos ver cómo ya se está dividiendo y está pasando hacia atrás, rodeando. Esta es una imagen anterior y esta es una imagen posterior, ¿sí? Entonces la rama posterior de la arteria recurrente cubital va a dirigirse oblicuamente también hacia arriba y medial sobre la cara anterior primero del flexor profundo de los dedos, ¿sí? Acá podemos verle recorriendo justamente ese trayecto y está cubierto por el músculo flexor cubital del carpo, que en estos casos está rebatido, está resecado para que se pueda ver ese trayecto. Podemos ver cómo la arteria pasa hacia la cara posterior del antebrazo y asciende, ¿sí? Encontrándose con quién, encontrándose, acá podemos verle chiquitito, encontrándose con el nervio cubital, ¿sí? Está cubierta entonces por el músculo flexor cubital del carpo y debajo de ese flexor cubital del carpo y debajo de la porción medial o el tendón medial de lo que es nuestro flexor superficial de los dedos, va a subir hasta el surco del nervio cubital, donde podemos ver aquí en esta imagen posterior, en donde esta arteria pequeña que se ve acá viene desde la cara anterior y sube hasta encontrarse con el nervio cubital, ¿sí? Entonces esta pequeña arteria que se encuentra con el nervio cubital en su surco, esa arteria es la rama posterior de la arteria recurrente cubital, ¿sí? En ese sitio va a terminar anastomosándose con lo que es la rama posterior de nuestra arteria colateral cubital inferior, ¿sí? La rama posterior de la colateral cubital inferior más la arteria colateral cubital superior, ambas ramas de la arteria braquial. Luego tenemos a nuestra rama que es la arteria interósea común, ¿sí? La arteria interósea común la podemos ver aquí, es cortita y voluminosa y se origina de la cara posterior de la arteria cubital, un poquito inferiormente a lo que sería el nacimiento de nuestra arteria recurrente cubital. Su dirección va a ser hacia inferior, dirigiéndose hacia distal, un poco hacia lateral y hacia atrás. Recordemos eso, se dirige hacia atrás en dirección a la membrana interósea, ¿sí? Va a insinuarse hacia el borde superior de la membrana interósea, como podemos ver acá, pero antes de llegar a ese borde se va a dividir en dos ramas, ¿sí?
una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior. Esta arteria interósea anterior, rama de la interósea común, ya va a descender verticalmente, como podemos ver aquí. ¿Sí? Desciende verticalmente en el espacio que queda entre el músculo flexor profundo de los dedos aquí y el músculo flexor largo del pulgar acá. Y podemos ver que está acompañada por el nervio interóseo anterior, que es ramo del nervio mediano, ¿verdad? Entonces, va a tener ese trayecto discurriendo posteriormente al músculo pronador cuadrado, que también podemos verlo aquí abajo, ¿sí? Entonces, antes de pasar la arteria interósea común por encima o antes de llegar a lo que sería el borde superior de la membrana interósea, va a dar una rama que se llama, o dos ramas que son la interósea anterior y la interósea posterior. Esta interósea anterior va a discurrir entre el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, aquí en este espacio, y va a llegar a meterse profundo o por detrás de lo que sería el pronador cuadrado. En ese lugar va a atravesar la membrana interósea pasando hacia la cara posterior del antebrazo y va a anastomosándose a lo que sería la arteria interósea posterior, ¿sí? Se van a juntar otra vez las dos interóseas en la cara posterior del antebrazo y ahí también se va a unir con lo que serían los ramos ascendentes del arco dorsal del carpo, ¿sí? En ese trayecto la arteria interósea va a dar varias ramas para todo lo que sean esos músculos de ese plano, del plano de lo que es el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, ¿sí? Para ese plano muscular vamos a tener varias ramitas. También van a haber ramas que van a atravesar a todo el trayecto de lo que es la membrana interósea y se van a anastomosar con la arteria interósea posterior, también irrigando a músculos de la región posterior del antebrazo. Podemos mencionar también como añadido una rama muy delgada que tiene esta arteria interósea anterior que se llama arteria mediana o arteria satélite del nervio mediano, que se dirige anteriormente, ¿sí? Anteriormente y penetra junto con el nervio mediano a la vaina del músculo flexor superficial de los dedos, ¿sí? O sea, está un plano adelante, otra vez un plano superficial otra vez, y le va a acompañar al nervio mediano en todo su trayecto, ¿sí? Acordémonos entonces que la arteria que va a acompañarle al nervio mediano en ese trayecto que va a tener se llama arteria mediana y es rama de la arteria interósea anterior, ¿ok? Y por último tenemos a la otra rama, que sería la arteria interósea posterior, que es la que cruza acá hacia la cara posterior encima del borde superior de la membrana interósea, ¿okay? Es un poco menos voluminosa que la arteria interósea anterior y atraviesa el espacio interóseo del antebrazo superiormente a la membrana, como dijimos. Pasa profundo al músculo supinador y después cruza su borde inferior, como podemos ver aquí. Una vez que cruza ese borde inferior del músculo supinador, va a dar una rama que se llama arteria interósea recurrente, ¿sí? Esta arteria interósea recurrente van a ser, como ya dijimos, debajo de lo que es el borde inferior del músculo supinador y a partir de ahí se va a dirigir superiormente, ¿sí? Entonces vamos a tener que estar como en un sándwich entre el músculo supinador primero y el músculo anconio que le va a cubrir, subiendo por detrás hasta pasar posteriormente al epicóndilo lateral, uniéndose así a la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿sí? Recordemos entonces que la arteria recurrente interósea, que es rama de la rama posterior de la arteria interósea común, se va a anastomosar por detrás del epicóndilo lateral con la arteria, la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿sí? En ese trayecto que va a tener en descenso nuestra rama posterior de la arteria interósea común, o de la arteria interósea posterior, va a descender entre los dos planos de los músculos de la región posterior del antebrazo, ¿sí? Y aquí va a irrigar a todo lo que es ese grupo muscular, como podemos ver aquí, ¿sí? Y va a descender hasta lo que es en la región del carpo, la salida de nuestra arteria interósea
anterior, como ya dijimos. ¿Se acuerdan que la interosa anterior pasaba por debajo del pronador, perforaba la membrana interosa y se pasaba hacia el lado posterior o la cara posterior del antebrazo? Y aquí se va a unir con la rama interosa posterior, ¿sí? Con la arteria interosa posterior. Y estas, a su vez, se van a anatomizar con las ramas ascendentes de la red dorsal del carpo, ¿sí? Entonces eso es lo que es nuestra arteria interósea común y sus dos ramas, la interósea anterior y la posterior, y además de esa la rama de la posterior que es la interósea recurrente. Bueno, cambiamos de diapositiva y continuamos con nuestras ramas colaterales de la cubital. Seguimos con nuestra arteria dorsal del carpo, ¿sí? Que es esta que se ve aquí. La arteria dorsal del carpo nace de la arteria cubital un poco por arriba de lo que es la cabeza del cúbito. Va a bordear este hueso hacia medial, ¿sí? Entonces más o menos en esta región. Esta es la vista dorsal, entonces no se ve, pero solamente ya vemos la dorsal. Pero aquí vemos todavía nuestra arteria cubital antes de entrar en lo que sería la palma de la mano. Y en este punto, por debajo de lo que es la inserción del músculo flexor cubital del carpo, tiene que pasar profundo a eso y va a rodear hacia la cara dorsal de la muñeca, ¿sí? O de la articulación carpiana. En este sitio se van a anatomizar con la rama dorsal del carpo, o del mismo nombre, pero rama de la arteria radial, constituyendo así lo que sería nuestra red dorsal del carpo, ¿sí? Que vamos a ver también las ramas que van a producir esta red dorsal, que van a dar esta red dorsal después. También tenemos a nuestra rama palmar del carpo, que es la que se ve aquí, en donde vemos que es una rama bien finita, bien delgada, que nace de la arteria cubital justo por debajo de lo que es el borde inferior de nuestro músculo pronador cuadrado, ¿sí? Y va a anatomizarse, o sea, se va a dirigir transversalmente hacia lateral y se va a anatomizar con la rama del mismo nombre, pero de la arteria radial, ¿sí? Entonces van a constituir lo que es ahí el arco palmar del carpo, ¿sí? La arteria palmar del carpo cubital más la arteria palmar del carpo radial, por debajo del borde inferior de nuestro pronador cuadrado. También tenemos que mencionar a nuestra rama palmar profunda, ya que es de importancia porque va a constituir junto con la arteria radial a nuestro arco palmar profundo, ¿sí? La rama palmar profunda entonces nace de la arteria cubital a la altura por inferior más o menos de lo que es el hueso pisiforme, ¿sí? Entonces, nuestro pisiforme, y una vez que la arteria cubital pasa el conducto de Bullón, al salir hacia lo que sería la palma, va a dar esta ramita que se va a hacer profunda y va a meterse en la eminencia hipotenar entre los músculos abductor del meñique y flexor corto del meñique, ¿sí? Pasando por la cara superior o anterior de lo que es nuestro oponente del meñique. ¿Está? Podemos ver acá que se encuentra acompañado justamente en ese trayecto de lo que es la rama profunda del nervio cubital, ¿sí? Una vez ya habiendo atravesado el plano, este plano de los músculos de la región hipotenar, vamos a ver que se apoya sobre la cara anterior de los huesos metacarpianos y ahí cambia de dirección y se dirige hacia el lateral en forma transversa o oblicua, anastomozándose con la rama terminal de la arteria radial, formando así el arco palmar profundo. Y en ese transcurso va a ir dando ramas a los músculos de la eminencia hipotenar y también a los músculos, o sea, también va a dar ramas ya formado el arco palmar profundo para los espacios interóseos que vamos a ver después. Y por último, una ramita particular que es la rama anastomótica con el arco palmar profundo, ¿sí? Que es esta que se ve aquí. Esta rama anastomótica con el arco palmar profundo es una colateral frecuente, pero que a veces es inconstante, ¿sí? Que no siempre está. Nace del arco palmar superficial ya formado, inferior al gancho del hueso anchoso, y se profundiza en la palma de la mano entre los músculos de la región hipotenar, ¿okay? Entre los músculos de esta región
situados medialmente, y los tendones de los músculos flexores de los dedos lateralmente, ¿sí? Recuerden que el flexor de los dedos viene por aquí, el profundo de los dedos viene por aquí, y lateral a esa arteria, a ese tendón, se va a ubicar nuestra arteria anastomótica del arco palmar, ¿sí? Una vez alcanza el arco palmar profundo anteriormente a los músculos interóseos, ahí se anastomosa con el arco palmar profundo y termina la arteria anastomótica de la arteria cubital, rama colateral de la arteria cubital. Con esto concluimos lo que son las ramas colaterales de la arteria cubital. ¿Sí? Y vamos a mirar un poquito lo que son los arcos arteriales del codo. Bueno, vamos a mirar un poco lo que es nuestra red arterial del codo, ¿sí? Como habíamos mencionado antes de la descripción de las ramas colaterales de la arteria braquial y sus ramas terminales, las ramas también de la arteria radial y de la cubital, resulta que la articulación del codo está rodeada por una densa red conformada por arterias que presentan la siguiente disposición más o menos esquemática, ¿sí? Las dos ramas terminales de la arteria braquial profunda, que son la rama anterior y posterior, se van a anastomosar en la parte lateral, como podemos ver acá, en la parte lateral de la articulación, con las arterias recurrentes radial adelante o anterior, ¿sí? Aquí vemos, y la arteria interosa recurrente por detrás, ¿sí? Entonces vemos acá que las dos ramas terminales de la braquial profunda, la rama anterior y la posterior, se van a anastomosar hacia adelante con la recurrente radial y hacia atrás con la recurrente interosa, conformando así lo que sería el círculo periepicondíleo lateral, ¿ok? Por otra parte, en la parte medial de la articulación, la arteria colateral cubital superior e inferior con sus dos ramas, la arteria colateral cubital inferior anterior aquí y la arteria colateral cubital inferior posterior aquí, van a anastomosarse con las ramas también anterior y posterior de la arteria recurrente cubital que podemos ver aquí, ¿sí? Cambiamos un poco de imagen, nos vamos a la otra y podemos ver entonces que, repasando de nuevo, las ramas anterior y posterior de la recurrente cubital que tenemos aquí, una por delante del epicóndilo medial y la otra por detrás del epicóndilo medial, van a anastomosarse hacia arriba primero con la colateral cubital superior por detrás del epicóndilo medial y con la colateral cubital inferior, que también tiene una rama anterior y posterior. La rama anterior de la colateral cubital inferior se va a anastomosar con la rama anterior de la recurrente cubital y la rama posterior de la colateral cubital inferior se van a anastomosar con la rama posterior de la recurrente cubital más la colateral cubital superior, formando así lo que es nuestro círculo arterial periepicondíleo medial. Estos dos círculos arteriales están unidos por anastomosis transversales también, anteriores y posteriores, de las cuales, como habíamos mencionado un poco atrás, la más importante de ellas está formada por una rama transversal supraolecraniana de la rama posterior de la arteria colateral cubital inferior. Muy bien, aquí ya vamos a comenzar a hablar sobre el tema de nuestra circulación de la mano, ¿sí? Ya vimos lo que es brazo, antebrazo y por último nos queda la región del carpo y de la mano propiamente dicha, ¿sí? En esta región la mano va a estar vascularizada por la circulación terminal ya de nuestros vasos radiales y cubitales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la vascularización de los tegumentos de esta región va a estar dada por los ramos terminales de estas dos arterias, de la arteria radial y de la arteria cubital propiamente dicha. Tenemos la singularidad de que en la mano la circulación está asegurada por sendos arcos vasculares. Eso quiere decir que vamos a tener la anastomosis entre las arterias radiales y las arterias cubitales en distintos planos de profundidad en la mano que van a asegurar la vascularización de todos los tejidos, falte por ejemplo suplemento o no de algún u otro lado. Eso quiere decir que al ser un órgano tan importante
o una región anatómica tan importante, la circulación vascular debe estar asegurada hasta el punto en el que la obstrucción parcial o completa de alguna de las ramas en estas regiones puede estar en un porcentaje muy alto suplementado por las arterias, por las anastomosis de estos vasos. Entonces vamos a tener que nuestra arteria radial y nuestra arteria cubital van a tener prolongaciones, y estas prolongaciones se van a unir una con otra, o sea, la arteria radial con la arteria cubital a través de sus ramas en distintos planos. Por ejemplo, acá vemos un plano, acá vemos otro plano y acá vemos otro plano, en donde los vasos van a estar comunicados entre sí y por lo tanto van a formar entre ellos arcos, ¿sí? Entonces, los principales arcos que se van a formar a nivel de la mano son los arcos palmares, ¿sí? Los arcos palmares, vamos a tener dos arcos palmares, un palmar superficial que se encuentra aquí, que es el que vemos acá, y uno profundo, que vamos a describirlo por separado uno a uno, y un arco dorsal que se ubica más bien sobre la región del carpo, ¿sí? Que también vamos a verla en forma individual en la siguiente diapositiva. Entonces primero vamos a hablar sobre lo que es el arco o red vascular dorsal de la mano, ¿sí? Esta red dorsal va a formarse por los ramos dorsales de la arteria radial y de la arteria cubital, ¿sí? En principio, el ramo dorsal de la arteria radial estaría aquí en su nacimiento a nivel de lo que es la traquera anatómica, y el ramo dorsal del carpo de la arteria cubital estaría aquí por debajo de lo que es la inserción de nuestro flexor cubital del carpo, ¿sí? Va a pasar por acá abajo y ambos van a anastomosarse formando una red transversa que va a dar ramos, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de ramos, unos ramos ascendentes que van a dirigirse hacia arriba o hacia proximal, destinada a las articulaciones y a los huesos. Algunas de ellas inclusive se van a anastomosar con ramas terminales de nuestra arteria interósea anterior y posterior. Recuerdan que la arteria interósea anterior pasaba por debajo del pronovar cuadrado, perforaba la membrana interósea y cruzaba hacia la cara posterior o el dorso del antebrazo, se unía con la arteria interósea posterior y aquí se anatomosaba con las ramas ascendentes, acá en esta porción, de nuestro arco dorsal, ¿sí? Y tenemos también ramas descendentes, ¿sí? Estas ramas descendentes van a ser las arterias metacarpianas dorsales de los espacios segundo, tercero y cuarto, y la arteria digital dorsal medial del quinto dedo o el dedo meñique, ¿sí? Por supuesto, esta arteria de aquí, la digital dorsal medial del dedo meñique, no es interósea, por eso nada más el cambio de nombre. Y vamos a tener entonces, repitiendo lo que son las arterias dorsales o metacarpianas dorsales del segundo espacio, del tercer espacio, del cuarto espacio, más la arteria digital dorsal medial del dedo meñique, que es esta que se encuentra aquí, ¿sí? Y en su descenso, cuando llegamos a lo que es el extremo inferior de los espacios interóseos del metacarpo, cada una de estas arterias metacarpianas dorsales se van a dividir en arterias digitales dorsales, que se van a dirigir hacia las caras dorsales de los dedos vecinos. Por supuesto, por ejemplo, la arteria metacarpiana dorsal del segundo espacio interóseo se va a dividir en una rama medial del dedo índice y una rama lateral del dedo medio, ¿sí? Para cada uno de los dedos así. Y cada una de estas ramas descendentes, las ramas metacarpianas dorsales 2, 3 y 4, van a recibir por su cara anterior, ¿sí?, ramas perforantes o una rama perforante y anastomótica que viene del arco palmar profundo que vamos a ver después. Entonces vamos a cambiar un poquito nuestra diapositiva, vamos a aclarar más acá nuestra imagen, y está pintadito acá con colores para que podamos ver más claramente sobre la misma imagen, ¿sí? Entonces vemos que de este lado viene nuestra arteria radial, da su ramo dorsal del carpo. Desde el otro lado tenemos a nuestro ramo dorsal desde la arteria cubital, ¿sí? Y ambas forman una especie de unión transversal, ¿sí? Tenemos los ramos ascendentes que están acá en un color azul, que suben hacia proximal y en su trayecto van a irrigar
las articulaciones, huesos de esa región, uniéndose con también ramas de la arteria interósea anterior y posterior, recuerden eso. Y después vamos a tener nuestros ramos descendentes, ¿sí? En rojo también acá tenemos la arteria metacarpiana dorsal del segundo, tercer y cuarto espacio interóseo. Acá en amarillo tenemos lo que es nuestra digital dorsal del quinto dedo, medial del quinto dedo, ¿sí? Porque la arteria digital dorsal lateral del quinto dedo está dada o es rama terminal de nuestra metacarpiana dorsal del cuarto espacio interóseo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que las ramas descendentes son las ramas metacarpianas dorsales del segundo, tercer y cuarto espacio interóseo, aquí en rojo, así como sus ramos terminales, ya en verde acá, que serían las arterias digitales dorsales mediales y laterales, una para cada dedo, excepto el quinto, que va a ser directamente rama de la red dorsal como arteria digital dorsal medial del dedo meñique o del quinto dedo. Y por supuesto es importantísimo recordar que falta, ¿verdad?, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo. Acordémonos que la metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo es rama directa de la arteria radial que se encuentra aquí, ¿sí?, en esta porción de acá. Y va a dar a nuestra digital dorsal medial del pulgar y nuestra radial del índice, ¿está? Ahora cambiamos de diapositiva y vamos a mirar un poquito nuestro arco palmar profundo, ¿sí? El arco palmar profundo va a estar formado aquí por una anastomosis entre lo que es nuestra arteria radial con la rama palmar profunda de la arteria cubital. En principio lo importante es saber que la arteria radial, ¿verdad?, una vez que está en el dorso de la mano, se insinúa en el primer espacio interóseo y aquí pasa a través de lo que es el primer músculo interóseo dorsal, luego a través del primer músculo interóseo palmar y termina atravesando al final lo que es el músculo aductor del pulgar, ¿sí? Entonces tenemos que en su trayecto desde dorsal hacia palmar, ¿sí?, tiene que atravesar todo lo que son esos planos musculares del primer espacio interóseo. Primero el primer músculo interóseo dorsal, luego el primer músculo interóseo palmar y por último tiene que atravesar el músculo aductor del pulgar. Una vez que emerge hacia la palma de la mano, la arteria radial, de la arteria radial estamos hablando, ¿sí? Una vez que esta arteria emerge a través del músculo aductor del pulgar, cambia su dirección y se dirige hacia medial, transversalmente, y se anastomosa con la rama palmar profunda de la arteria cubital, formando aquí nuestro arco palmar profundo. En ese sitio, nuestro arco palmar profundo se va a situar anteriormente al extremo superior del cuerpo de los huesos metacarpianos, como podemos ver aquí, y posteriormente o profundo a los tendones de los músculos flexores de los dedos y a la fascia interósea palmar, ¿sí? O sea que está apoyada, nuestro arco palmar profundo va a estar apoyado sobre los huesos, sobre el cuerpo de los huesos metacarpianos, y encima de esta se van a encontrar nuestros músculos flexores, nuestros tendones de los músculos flexores de los dedos, los músculos lumbricales por supuesto, y nuestra fascia interósea palmar. También a veces, como vemos aquí, suele estar relacionado muy de cerca y hallarse cruzado muy oblicuamente por el ramo profundo del nervio cubital, como vemos aquí. Y entre sus ramas colaterales vamos a tener que tenemos unas ramas ascendentes o articulares, ramas posteriores o perforantes y ramas descendentes o metacarpianas palmares, ¿ok? Entre estas entonces nuestras ramas articulares van a ser estas pequeñas, cortitas y delgadas que se distribuyen en los huesos del carpo y en las articulaciones de aquí, ¿sí?, en el perímetro que se encuentra por arriba o proximal a nuestro arco profundo, ¿sí? Después tenemos a nuestras ramas perforantes, ¿sí? Las ramas perforantes las vamos a ver en esta otra imagen y en donde podemos ver cómo desde el arco profundo vamos
a ver, acá está nuestro arco profundo y en forma de adelante para atrás vamos a tener algunas ramas que se van a dirigir hacia el dorso de la mano, ¿sí? Estas arterias que van a ir hacia atrás son 3 y cada una de ellas va a atravesar de anterior a posterior el extremo superior de cada uno de los espacios interóseos del metacarpo, de estos 3 últimos espacios interóseos del metacarpo, y va a desembocar en la arteria metacarpiana dorsal correspondiente que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 perforantes que van a atravesar los 3 últimos espacios interóseos del metacarpo, que van a comunicar nuestra red o nuestro arco palmar profundo con la red dorsal, o específicamente van a desembocar en las arterias metacarpianas dorsales correspondientes, ¿sí? Y por último nos queda nuestros ramos descendentes, que son las arterias metacarpianas palmares, que son estas que vienen aquí, ¿sí? Nuestras arterias metacarpianas palmares van a ser 4, ¿sí? Las 4 arterias metacarpianas palmares van a dirigirse hacia abajo y hacia lo que serían nuestros los dedos, ¿sí? Van a dirigirse hacia los dedos. Y particularmente la primera arteria metacarpiana palmar, que tiene también el nombre de arteria principal del pulgar, va a descender posteriormente al músculo aductor del pulgar. ¿Se acuerdan que la arteria radial tenía que atravesar todos los planos del primer espacio interóseo? Tenía que atravesar primero el músculo interóseo, el primer músculo interóseo dorsal, luego el primer músculo interóseo palmar y por último el músculo aductor. ¿Recuerdan eso, verdad? Bueno, antes de salir hacia adelante o superficial, o antes de asomarse por fuera de nuestro músculo aductor, va a haber una pequeña rama que es la rama primera arteria metacarpiana palmar, o la arteria principal del pulgar. Esta va a descender en el primer espacio interóseo y va a dar 3 ramas, ¿sí? 2 de ellas son para el pulgar, que son las arterias digitales palmares medial y lateral del pulgar, y una de ellas es para el índice y se llama arteria digital palmar lateral del índice. ¿Ok? Entonces, primero que todo vamos a tener que la primera rama descendente que vamos a tener de nuestro arco palmar profundo es la primera arteria metacarpiana palmar, que es esta que se encuentra aquí, también llamada arteria principal del pulgar, y esta va a descender en el primer espacio interóseo dando 3 ramas. 2 para el pulgar, que van a ser las arterias digitales palmares medial y lateral del pulgar, y una para el índice, que es la arteria radial del índice o arteria digital palmar lateral del índice. Las demás arterias metacarpianas palmares o las arterias metacarpianas palmares del segundo, tercer y cuarto espacio que se encuentran aquí van a descender anteriormente a los músculos interóseos palmares, por supuesto, y se van a terminar anastomosando con las arterias digitales comunes. ¿Sí? Acá vemos como las arterias digitales comunes, que son las ramas del arco superficial que vamos a ver después, están seccionadas y rebatidas. Entonces vemos como estas arterias, que son las arterias metacarpianas palmares, ¿sí? Las arterias metacarpianas palmares, segunda o del segundo espacio, del tercer espacio y del cuarto espacio, van a descender hasta aquí y se van a anastomosar con estas arterias digitales comunes. Un poquito superiormente o antes de que estas comunes se dividan en las propias que vamos a ver después, ¿sí? También podemos ver esta comunicación que hay entre el arco palmar profundo y el arco palmar superficial a este nivel, ¿sí? En este punto en donde vemos como las arterias metacarpianas palmares, que son estas de aquí, se hacen anteriores, ¿sí? Se hacen anteriores y se comunican acá con las arterias digitales palmares comunes, ¿sí? En esta imagen de la derecha. Entonces vamos a cambiar un poquito nuestra imagen acá y vamos a hacer lo anterior de nuevo, ¿sí? Vamos a aclarar un poco nuestra imagen y acá vamos a tener unas referencias en colores, ¿ok? Entonces, primero aquí en rojo vamos a tener lo que es nuestro arco palmar profundo propiamente dicho, ¿sí? Aquí hacia medial vamos a tener a la rama profunda o palmar profunda de la arteria cubital, y hacia este lado a la continuación de nuestra arteria radial pasando por todos esos planos que vimos antes, ¿ok? Tenemos a nuestras ramas ascendentes aquí en un marrón oscuro, ¿sí? En un marrón oscuro claro. Tenemos aquí que se dirigen hacia proximal y se
dirigen hacia lo que es el carpo, hacia las articulaciones y los huesos. Tenemos en lila acá a nuestras ramas perforantes, ¿sí? A las ramas perforantes que van a cruzar hacia el dorso de la mano y se van a anastomosar con lo que son las arterias metacarpianas dorsales de la red dorsal del carpo, que también podemos verla aquí en la otra imagen, ¿sí? Podemos ver acá en la imagen lateral, podemos ver cómo acá en rojito nuestro arco palmar profundo, y de aquí hacia atrás o hacia posterior se va a dirigir esta arteria que está marcada acá en lila, uniéndose aquí atrás con la red dorsal del carpo, ¿sí? Y por último, nuestra rama principal del pulgar o primera arteria metacarpiana palmar, que es la que está aquí en azul, ¿sí? Que va a dar sus tres ramas, dos para el pulgar, que son la digital palmar medial del pulgar aquí y la lateral del pulgar, y la arteria radial del índice o palmar lateral del índice, ¿ok? Y en verde vamos a tener acá también las ramas descendentes, que son las arterias metacarpianas palmares de nuestro segundo espacio interóseo, tercer espacio interóseo y cuarto espacio interóseo, llegando aquí al final, ¿sí? Llegando acá a terminar a nivel de lo que son nuestras arterias digitales comunes, que son ramas del arco palmar superficial, ¿ok? También vamos a ver después, a continuación. Bien, para terminar lo que es nuestra vascularización de la mano, vascularización arterial, corresponde hablar de lo que es, por último, el arco palmar superficial, ¿sí? Nuestro arco palmar superficial va a estar formado, como vemos acá, por las anastomosis, la unión entre la arteria cubital con la rama palmar superficial, que también ya habíamos antes visto atrás, de la arteria radial, ¿sí? Entonces vemos acá que viene nuestra arteria cubital, que pasa a través de lo que es el conducto osteofibroso, que está aparte de lo que es el conducto carpiano, como habíamos dicho, el canal de Bullón. Pasa lateralmente a lo que es nuestro hueso pisiforme junto con el nervio cubital también, y se dirige hacia distal, ¿sí? Aproximadamente sobre la proyección de lo que es en este lugar del hueso ganchoso o del gancho del hueso ganchoso, va a cambiar de dirección y se va a dirigir transversalmente u oblicuamente hacia lateral, ¿sí? Para terminar uniéndose en este punto con nuestra arteria palmar superficial de rama de la arteria radial, ¿sí? Conformando así como vemos acá nuestro arco palmar superficial. Entonces, una vez formado este arco, también vamos a tener que va a presentar ramas, ¿ok? Antes de mencionar eso, toca decir que el arco palmar superficial está situado inmediatamente por debajo de nuestra aponeurosis palmar, ¿sí? Inmediatamente profunda en la aponeurosis palmar, y va a cruzar la cara anterior de los tendones de los músculos flexores de los dedos y de los ramos terminales del nervio mediano y cubital. ¿Se acuerdan que el arco palmar profundo estaba posterior o profundo a estos dos elementos, justamente a los tendones de los músculos flexores y a los ramos terminales del nervio mediano y cubital? En cambio, el arco palmar superficial está anterior a estos elementos, ¿sí? Hablamos sobre lo que son las ramas colaterales entonces de nuestro arco palmar superficial. Si vamos a tener que todas estas ramas son descendentes o descienden a nivel de lo que sería la palma de la mano y se dirigen hacia los dedos, ¿sí? Entonces vamos a tener que estas arterias, que son 4, ¿sí? Van a denominarse arterias digitales palmares comunes, ¿sí? Y están destinadas a dirigirse hacia los 4 últimos dedos, y una particularidad, estas se enumeran desde medial hacia lateral. Vamos a numerarlas desde medial hacia lateral, o sea, en el trayecto o la dirección que toma la arteria cubital propiamente dicha. ¿Está? Entonces, esta que está aquí es la primera arteria digital palmar común. Se va a dirigir inferior y medialmente, ¿sí? Cruza los músculos de la eminencia hipotenar y va a alcanzar el borde medial de nuestro dedo meñique acá, ¿sí? Se va a convertir en la arteria digital palmar medial de ese dedo, ¿ok? En la arteria digital palmar medial, no hay propia acá, ¿sí? En este caso no hay propia porque se continúa nomás ya la arteria digital palmar común, ¿está? Entonces la arteria digital
palmar común, la primera arteria digital palmar común, se va a continuar nada más ya hacia el dedo o con un nombre de arteria digital palmar medial, ¿ok? Bueno, después las arterias digitales palmares comunes, segunda aquí, tercera aquí y cuarta acá, descienden por los espacios intertendinosos de los tendones de los músculos flexores de los dedos, ¿sí? Un poco superiormente a las comisuras interdigitales, acá atrás donde se empiezan a separar la piel de los dedos, vamos a tener que cada una de estas arterias se va a dividir en dos arterias digitales palmares propias, ¿sí? Para cada uno de los dedos correspondientes. Por ejemplo, la segunda arteria digital común, que está aquí, va a originar la arteria digital palmar lateral del meñique, porque la medial era la del quinto, la primera, ¿se acuerdan? La primera arteria digital palmar común se va a convertir en la digital palmar nomás, de lo que es la palmar medial nomás, de lo que es el meñique, ¿sí? El quinto dedo. Así entonces, la segunda arteria digital palmar común se va a convertir en la arteria digital palmar propia del meñique y del dedo anular, ¿sí? Pero del meñique va a ser lateral y del anular sería el medial, ¿ok? Entonces, cada una de estas arterias va a dirigirse hacia abajo y un poco antes de producirse la comisura de los dedos, se va a producir su división en dos ramas terminales, las arterias digitales palmares propias, ¿sí? Recordemos entonces que estas arterias, la arteria digital palmar común segunda, tercera y cuarta, son también los lugares o los sitios en donde desembocan nuestras arterias metacarpianas palmares, ¿sí? Aquí van a desembocar también las ramas descendentes de nuestro arco palmar profundo. Recuerden entonces que en nuestras ramas metacarpianas palmares van a terminar desembocando al final en las arterias digitales palmares comunes, ¿sí? Recordemos eso también. Entonces ahí tenemos otra comunicación que hay entre el arco palmar profundo y el arco superficial, ¿ok? Y por último, cuando esta existe, ¿sí? Acá por ejemplo no hay y acá sí hay la arteria digital palmar común, ¿sí? Que con frecuencia existe, pero a veces es cuando está es poco voluminosa. Se anastomosa en el extremo superior del primer espacio interdigital con la arteria principal del pulgar de la arteria radial. ¿Se acuerdan que eso también era una rama que teníamos que ver, teníamos que denominarle con el nombre de primera arteria metacarpiana palmar, ¿sí? Muy bien, entonces con eso concluimos lo que es irrigación arterial del miembro superior, ¿ok? Vamos a continuar con un poco de lo que sería el drenaje venoso del miembro y con esto concluiríamos lo que sería vascularización del miembro superior. Super, y para ir terminando ya vamos a hablar sobre venas del miembro superior ahora, ¿ok? Aquí tenemos una pequeña imagen en donde vemos un grupo nada más de las venas del miembro superior, ya que en el miembro superior justamente vamos a tener dos grupos, ¿sí? O dos sistemas venosos, ¿ok? Uno de ellos es profundo y acompaña a las arterias y otro es superficial. ¿Y cuál es el elemento que divide a estos dos sistemas? Y corresponde a la fascia profunda, ¿ok? Estos dos sistemas venosos o categorías de venas están comunicadas entre sí por numerosas anastomosis o comunicaciones desprovistas de válvulas, ¿ok? Entonces, esta imagen que tenemos acá nos muestra básicamente lo que es un esquema del sistema venoso profundo del miembro superior, ¿ok? Entonces, en las venas profundas vamos a tener la siguiente característica. Estas acompañan a las arterias, o son satélites de las arterias. Y así como son satélites, así en plural, es así porque son dos por cada arteria y adoptan su mismo nombre. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, de este lado que acompañan a la arteria radial, dos venas radiales, que acompañan a la arteria cubital, dos venas cubitales, por ejemplo, de este lado. Y así vamos a ir subiendo, ¿verdad? Vamos a tener venas interóseas, vamos a tener venas braquiales y solamente a nivel o a partir de la arteria axilar se va a unir todo este sistema en un único tronco venoso que es la vena axilar, ¿ok? Entonces,
Una característica también importante de este sistema venoso es que las venas profundas están provistas de válvulas, ¿sí? Al igual que todas sus colaterales, van a estar provistas de un sistema valvular funcional, ¿sí? Por eso esta siempre en su desembocadura en el tronco colector, todas las venas que van a drenar en las más importantes van a tener un par de válvulas que se llaman válvulas ostiales, ¿ok? Entonces, las dos venas que acompañan a una arteria están unidas entre sí también por diversos puntos o anastomosis transversales. También eso es importante. ¿Sí? Entonces va a haber comunicaciones, como dijimos antes, entre el sistema venoso profundo y el superficial y entre las mismas venas que van a formar el sistema venoso profundo propiamente hecho. ¿Okay? Entonces, también como para mencionar y que quede claro, las venas profundas son satélites siempre de las arterias y tienen, por supuesto, idéntica dirección, trayecto y relaciones musculares, faciales y con los huesos que las arterias correspondientes. Por lo tanto, su descripción coincide con las arterias que ya vimos en toda la lectura anteriormente. Entonces, el sistema venoso profundo básicamente es dos venas que acompañan a cada arteria hasta el nivel de lo que es la arteria braquial, ¿sí? Porque a partir de ahí, ya a nivel de lo que es la arteria axilar, vamos a tener un solo tronco colector para el sistema venoso profundo, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que son o lo que es nuestro sistema venoso superficial y específicamente en el tema en el sitio anatómico que corresponde a los dedos y la mano. El sistema superficial o las venas superficiales de la mano y de los dedos están muy desarrolladas en la cara dorsal. Por el contrario, en la cara palmar están constituidas solamente por una red de pequeñas vénulas que al final terminan drenando todas o prácticamente todas en el sistema o en el grupo de las venas dorsales al final, ¿ok? Entonces vamos empezando de la punta de los dedos. Las venas de la cara dorsal de los dedos van a comenzar en la red venosa subungueal, aquí bajo de la uña, ¿ok? Que se unen o van colectando esto y desembocan o drenan en la vena periungueal, acá siempre cerca de la uña, por arriba de la uña, ¿ok? O que es concéntrica a la raíz de la uña. De la vena periungueal parte una red dorsal, ¿sí? Esta red dorsal que son estas venas longitudinales que ascienden aquí arriba hasta el extremo superior de cada dedo, ¿ok? Que van a desembocar justamente en lo que se llaman arcos digitales. Estos arcos digitales son estas uniones que se dan encima de las falanges proximales, ¿ok? Estos arcos venosos digitales se unen entre sí, ¿ok? Se unen a nivel del espacio que separa a los extremos de los huesos metacarpianos, ¿sí? Y en ese punto en donde se unen los arcos digitales, van a ser una vena metacarpiana dorsal, ¿ok? Entonces, vamos a tener otra vez repasando. La vena periungueal va a terminar formando una red dorsal, una pequeña red dorsal en el dedo. Cada uno de estos dedos va a desembocar en un arco digital que se encuentra aquí arriba sobre la falange proximal, ¿ok? Y estos arcos venosos digitales se van a unir entre sí en cada uno de los espacios que separan las cabezas de los metacarpianos, ¿sí? En estos lugares aquí. Entonces, la unión de cada uno de estos arcos va a desprender hacia arriba el nacimiento de una vena metacarpiana dorsal, ¿ok? Estas venas metacarpianas dorsales que se encuentran aquí van a ascender por la cara dorsal de la mano y se van a anastomosar aquí arriba formando la red venosa dorsal de la mano, ¿ok? Entonces, tenemos que mencionar también que esto es en el medio, no, en el centro de lo que sería el dorso de la mano, porque en los extremos vamos a tener dos venas que tienen su propio nombre. Por ejemplo, una de las venas, la que se encuentra del lado del pulgar, se va a llamar vena cefálica del pulgar, y la que está en el otro extremo, que es la del quinto dedo, se va a llamar vena metacarpiana dorsal del meñique, ¿ok? Y las venas palmares, como habíamos dicho antes, toda esa red venosa palmar va a drenar al final, o va a terminar drenando nomás al final, en la red venosa dorsal de los dedos y en la mano.
Cambiamos de diapo entonces y acá vamos a ver lo que es la continuación ascendente de nuestro sistema venoso superficial. Eh, Aquí en el antebrazo y en la fosa del codo, las redes venosas de la mano van a dar origen a los troncos principales que van a dirigirse hacia estas regiones, ¿ok? Y son cuatro básicamente los troncos principales que van a drenar aquí. Las venas cefálicas del antebrazo, las venas basílicas del antebrazo, las venas cefálicas accesorias y las venas medianas del antebrazo en cada miembro, ¿ok? Primero entonces vamos a tener a nuestra vena cefálica del antebrazo. La vena cefálica del antebrazo es básicamente la continuación de la vena cefálica del pulgar aquí y de la extremidad lateral de la red venosa dorsal. Entonces vemos que esto se une acá en el extremo lateral de la cara posterior todavía de nuestro antebrazo y va a ascender por esta cara, ¿ok? Y primero posterior y después por la cara lateral del antebrazo y se va a localizar en la fosa del codo a nivel de lo que es nuestro surco bicipital lateral, ¿ok? En esta, una vez ya cuando llega acá arriba, vamos a tener que en la fosa del codo la vena cefálica o a veces una de sus ramas reciben de las venas profundas, como habíamos hablado hace rato, una rama comunicante o anastomótica denominada vena comunicante del codo. ¿Sí? En este es uno de los puntos principales donde hay comunicación entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. ¿Ok? Bueno, el siguiente tronco de importancia es la vena basílica del antebrazo, es la opuesta. Entonces, esta va a ser la continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique que podemos ver acá y el extremo medial de la red venosa dorsal. Entonces, estas dos venas se unen aquí y suben en la cara posterior siempre del antebrazo, pero en su extremo medial, ¿sí? Van a recorrer el borde medial de la cara primero posterior un poco del antebrazo y luego de la cara anterior del mismo, ¿sí? Y van a reunirse un poco superior y lateralmente a nuestro epicóndilo medial con la cara anterior de lo que sería nuestra vena mediana basílica, ¿ok? Entonces en la cara anterior de nuestra fosa del codo, esta vena que se llama vena mediana basílica va a tener una comunicación en su cara anterior con lo que es el drenaje o la terminación de nuestra vena basílica del antebrazo, ¿ok? Y de la unión de estas dos venas, de la vena mediana basílica y de la vena basílica del antebrazo, surge o se continúa la vena basílica de nuestro brazo. Esto va a ser en la proyección también de lo que es nuestro surco bicipital medial, ¿ok? Posteriormente a eso vamos a tener a nuestra vena cefálica accesoria. Esta vena cefálica accesoria procede de la cara bien posterior del antebrazo. Podemos ver acá como el drenaje de estas venas que se encuentran aquí y rodea el borde lateral hacia el límite inferior ya de la fosa del codo, más o menos en este nivel, y se une superior y medialmente al epicóndilo lateral, exactamente con la vena cefálica. Entonces esta que está acá atrás sería nuestra vena cefálica accesoria que va a drenar más bien la cara posterior de nuestro antebrazo. Y por último, la vena mediana del antebrazo o la vena mediana antebraquial, que es este conjunto de venas que se encuentran en la porción distal y cara anterior de nuestro antebrazo, que va a ascender anteriormente por la parte media de nuestro antebrazo, pero incluso a veces puede hallarse ausente, pero en la mayoría de los casos está presente y sigue esta disposición aquí como en la línea, en la parte media o en la porción media del antebrazo hasta llegar a lo que es el codo en el tercio superior ya del antebrazo. Esta aquí se va a dividir en dos ramas, una rama lateral que se llama vena mediana cefálica, con quien justamente siguiendo ese nombre se va a anastomosar. Entonces la vena mediana cefálica se va a terminar anastomosando con la vena cefálica del antebrazo y van a recorrer el surco bicipital lateral. Y la otra rama se llama vena mediana basílica, que desemboca en la vena basílica y va a discurrir, como dijimos antes, por el surco bicipital medial, ¿sí? Que es el que se encuentra aquí. Las dos venas medianas, ¿sí? La vena mediana cefálica, la vena mediana basílica y sus afluentes, la vena cefálica y la vena basílica propiamente dicha,
van a formar en el pliegue del codo la forma de una M, ¿sí? Que se llama M venosa del pliegue del codo, que esto que está aquí, ¿sí? Esto sería nuestra vena basílica. Acá está nuestra vena basílica mediana o mediana basílica. Acá está la vena cefálica y acá nuestra vena mediana cefálica. ¿Ok? Bien, y nos queda para terminar lo que es nuestras venas superficiales del brazo. ¿Ok? La cara anterior de nuestro brazo va a estar recorrida, como vemos aquí, por las venas basílicas y cefálicas, cuya formación ya describimos hace rato en lo que es el codo, en el antebrazo. La vena basílica, como vemos aquí, asciende a lo largo de lo que es nuestro borde medial del bíceps braquial, ¿sí? Acá va pasando nuestra vena basílica y va a perforar o atravesar lo que es nuestra fascia del brazo, ¿sí? Haciéndose profunda más o menos en la parte media del tercio superior del brazo. Se va a convertir en una vena profunda en ese punto y va a desembocar a través o después de unos escasos centímetros en la vena braquial y a veces en la vena axilar. Entonces nuestra vena basílica va a dirigirse otra vez repasando, se va a formar de la vena basílica del antebrazo y de la vena mediana basílica, va a discurrir en el borde medial de nuestro bíceps braquial, va a perforar la fascia del brazo y aproximadamente en el tercio superior del mismo va a ya convertida en una vena profunda, desembocar en la vena braquial o en la vena axilar. Esta es la vena basílica aquí en medial. Y la vena cefálica sigue después de su formación aquí en la fosa del codo, el trayecto de inferior a superior, el borde lateral de nuestro músculo bíceps braquial, ¿sí? Va a subir hasta llegar a lo que es aproximadamente el borde inferior de nuestro pectoral mayor, atravesando la fascia justamente en ese lugar, en la porción inferior de lo que sería el triángulo deltopectoral, ¿sí? El triángulo deltopectoral es el intersticio que se forma entre el deltoides y el pectoral mayor aquí, ¿sí? Tiene forma triangular porque hacia arriba o hacia afuera y lateral vamos a tener nuestro deltoides, hacia abajo tendríamos a nuestro pectoral y cubriendo eso vamos a tener a la fascia clavipectoral, ¿sí? Entonces la vena cefálica va a atravesar esa porción inferior de la fascia a nivel inferior de nuestro triángulo deltopectoral y va a ascender y dirigirse hacia medial, ¿sí? Va a dirigirse hacia este lugar a través o profundamente a la fascia deltopectoral a más o menos 1 centímetro de lo que es la clavícula, ¿sí? En esas proximidades de la clavícula va a tener un callado, se va a incurvar y va a hacerse profunda, formando lo que sería el arco de la vena cefálica. Bueno, en ese lugar va a atravesar la fascia clavipectoral y va a desembocar en la vena axilar. En la mayor parte de los casos, justamente las venas toracoacromiales van a desembocar en la vena cefálica cerca de esa terminación, cerca de ese callado, ¿sí? Que después se van a ver más en la porción o en el capítulo de tórax o drenaje venoso axilar. Excelente, entonces tenemos que en el brazo vamos a tener nuestra vena basílica que se va a formar a nivel del codo por la vena basílica del antebrazo y la vena mediana basílica y va a ascender por el borde medial de nuestro bíceps braquial, va a perforar la fascia del brazo y va a desembocar a nivel de lo que es nuestra vena braquial o la vena axilar. Y por otro lado, la vena cefálica, formándose también a nivel del codo por la vena cefálica del antebrazo más la vena mediana cefálica, va a discurrir en el borde lateral de nuestro bíceps braquial, al llegar a lo que sería más o menos la proyección del borde inferior de nuestro pectoral mayor, va a insertarse en el triángulo deltopectoral y va a discurrir a través del intersticio que se forma por el deltoides y el pectoral aquí, el borde superior del pectoral y el borde medial de nuestro deltoides, ¿sí? Va a recorrer ese intersticio hasta llegar aproximadamente a cerca de lo que sería la clavícula y en ese punto se va a incurvar hacia abajo y va a perforar la fascia clavipectoral desembocando en la vena axilar, ¿ok? Con esto entonces vamos a concluir lo que sería venas o sistema venoso superficial y por lo tanto ya también cerrar la lectura de lo que sería
vascularización del miembro superior.